Bueno, mi nombre es López González Hilary Maciel. Este video es para presentar la tarea de unidad 4 de la regularización de la materia de Estadística Inferencial 2. Esta materia se imparte en el Instituto Tecnológico de Tijuana para la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es control estadístico. El tema de esta unidad 4 de regularización es control estadístico de proceso. Mi número de control es 18211106, el grupo Y. El profesor de esta materia es el profesor Juan Morales. Bien. Capítulo 14. Control estadístico de procesos. Gráficas de control para la variación y la media. Dice, vamos a resolver ejercicios 11, 12, 14, 15 y 18. Dice, el primer ejercicio es el ejercicio número 11. Concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna indica el año de inicio de la década. Bien, el primer ejercicio dice dióxido de carbono. Gráfica de rachas. Permite que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica de rachas y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, indique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bien, pues vamos a abrir Minitab. Vamos a abrir Minitab. Vamos a esperar que termine de abrir. El Minitab del ejercicio 11. Aquí ya tenemos registrado todos los años. Son el ejercicio dice, el ejercicio nos dice que dice construir una gráfica de rachas y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. Dice, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década, es decir, 10 muestras de una década, de 1880 y otra década a 1990, 10 muestras. Y aquí tenemos el dióxido de carbono de ppm, partes por millón. Bien, entonces vamos a estar aquí y nos vamos a ir a estadística, vamos a ir a herramientas de calidad y vamos a hacer una gráfica de corridas o gráfica de rachas, como se puede llamar también. Vamos a ir ahí, vamos a seleccionar el dióxido de carbono, el subgrupo que son de 10. Vamos a dejar en gráficas de media de su grupo, lo vamos a dejar ahí y le vamos a dar en aceptar. Aquí tenemos como podemos ver, el valor. Aquí tenemos lo que es el dióxido de carbono y aquí tenemos los subgrupos de 10. Los puntos grises representan los 10 valores. Por ejemplo, en el número 1, en la muestra 1, todos los datos están muy cerca de la media, por eso no se alcanzan a percibir, pero ahí están. Pero por ejemplo, aquí a partir de la muestra 8, la muestra 9, la muestra 10, la muestra 11, la muestra 12, la muestra 13, los datos están un poquito más dispersos. Y si nos podemos dar cuenta, la gráfica de rachas lleva un patrón, se maneja en base a un patrón, va de menos a más. Eso es con el pasar de los años. Eso quiere decir que el dióxido de carbono en partes por millón
va aumentando, es un ciclo, está manejando un ciclo normal, y podemos ver que el valor de P para crear conglomerados es de 0.001, es decir, está por debajo del 0.05, y el valor de P aproximado para las mezclas está de 0.999, valor de P aproximado para la tendencia es de 0.00, es decir que tiene una tendencia. El número de corridas de la media es de 2. Vamos a hacer otra gráfica de rachas, pero ahora vamos a hacerlo de manera todas las muestras. Como vemos, aquí tenemos eh, los datos. Los datos están muy, están dispersos, muy, no hay mucho, no hay puntos que se disparen. Hay puntos que están por abajo y por arriba de la media, pero siguen una tendencia. Las dos siguen una tendencia. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ejercicio número 1. Vemos que el dióxido de carbono sigue una tendencia al pasar al avanzar las décadas de los años, va aumentando la cantidad del dióxido de carbono en partes por millón. Entonces vemos que podemos decir que es un proceso estadísticamente estable o normal. Bien, ahora dice dióxido de carbono. Grafique la media, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construye una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bien, nos vamos a ir a Minitab y vamos a crear, vamos a ir a estadística, vamos a ir a gráficas de control y gráfica de variables para su grupo, y vamos a crear una gráfica es una gráfica de medias por rango y una gráfica de medias por la desviación estándar. Lo que hace esto es monitorear la media y la variación del proceso cuando tiene datos continuos en subgrupos, y la variación de rango. El ejercicio nos dice que hagamos una gráfica de medias y determine si la media está bajo control estadístico. Cada subgrupo consiste en 10, entonces vamos a hacer una gráficas de control para subgrupos. Datos continuos, vamos a hacer una gráfica de medias. Vamos a poner el dióxido de carbono, el tamaño de los subgrupos, vamos a decirle que son 10. Y vamos a darle en aceptar. Como vemos, tenemos nuestra gráfica de medias de dióxido de carbono.
si nosotros nos podemos dar cuenta, nuestro nuestra línea no es estadísticamente estable. ¿Por qué decimos esto? Porque con los datos nos maneja un límite de control inferior y un límite de control superior, y la media de los datos corresponde a 319.26. Más sin embargo, por la tendencia, viene de, hay valores atípicos de las medias, pero esto quiere decir que el proceso tiene una tendencia ascendente al pasar de los años, pero si nosotros establecemos los límites de control tanto inferior como superior, pues como sigue una tendencia de menos a más, la media se va a poner en un punto aproximado en la década de en una de las décadas ya casi al finalizar uh, los datos, que va a ser en la muestra 9. Entonces, como vemos, eh, vamos a crear una gráfica de ese también. Gráfica de control individuales para la media. Aquí no nos deja, pero aquí tenemos la gráfica X de media para medias del ejercicio número 12. Luego pasamos al 14 y al 15. Nos dice que de una gráfica de rachas que permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica de racha y determina si la evaluación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Bien, vamos a abrir Minitab. Vamos a abrir el ejercicio número 14 y 15. Vamos a ir a... Vamos a crear una gráfica de rachas. Quality Tools, gráfica de corridas. Vamos a seleccionar el consumo de energía y un tamaño de grupo de 6, que es lo que nos dice el ejercicio. Dice con de que cada sub consista en los 6 valores de un año. Entonces grupos de 6, vamos a dar en aceptar. Como podemos ver, tenemos nuestra gráfica de corridas de consumo de energía, y vamos a crear otra gráfica de rachas de valores individuales. Aquí tenemos, como vemos,
Aquí tenemos todos nuestro consumo de energía, cada punto por valores individuales donde se ubican. Vemos que tiene puntos por arriba de la media, otros por abajo de la media. Y aquí en este otro lado vemos la media de cada subgrupo. Todos los puntitos que están aquí corresponden a la muestra 6. Aquí debe haber 6, aquí debe haber 6, aquí debe haber 6, 6, 6. Y los puntos azules es la media de cada subgrupo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos el valor de P, el número de corridas de la media que son 28, el número de corridas esperadas son 25, la corrida más larga de la mediana es de 5, y el valor P aproximado para crear conglomerados es de .89, está por arriba. El valor P aproximado para las mezclas también está desde .19, y así sucesivamente. Aquí también tenemos el número de corridas de la mediana, el número de corridas esperadas el número de corridas esperadas, la corrida más larga de la mediana es de 3, la corrida más baja hacia arriba y hacia abajo es de 2, el número de corridas esperadas es 5.0, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 5, y el valor de P es de .500 para tenencia, .500 para oscilación, para mezclas de .77 y para conglomerados de .22. Entonces ahí vemos todos nuestros valores que es nuestro proceso para una gráfica de rachas. Bien, vamos a hacer el ejercicio número 15. Dice consumo de energía, grafique una gráfica de medias, gráfica de medias, permite que cada grupo contenga un año. Construye la gráfica de medias y determina si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifica cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Vamos a determinar si la media del proceso está bajo control estadístico. Bueno, vamos a ir a Minitab. Vamos a ir a estadística. Vamos a ir a unas gráficas de control. Vamos a ir para subgrupos, gráfica de medias, consumo de energía. Subgrupos son de 6 y vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos, como vemos, ¿cómo sabemos que nuestra media está estadísticamente controlado? Porque tenemos los límites de controles. Tenemos un límite de control inferior de la media de 18.74 como inferior, y tenemos un límite de control superior de 39.60 y con una media de 27.82 kilowatts hora. Y si vemos la media, está sí, viene una tendencia a la baja, es decir, que el consumo de energía en promedio venía de más, bajó a la media, bajó poco más de la media, luego volvió a subir a la media, luego subió poquito arriba de la media, luego volvió a bajar, luego volvió a subir, luego volvió a bajar. Está siguiendo una tendencia, más sin embargo la media es estadísticamente estable. Bien, vamos a pasar al voltaje residencial. Dice grafique la media, utiliza sus grupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica de medias y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadísticamente estable. Bien, vamos a hacer una
Una gráfica de medias. Bueno, vamos a ir aquí. Vamos a ver el ejercicio 18. Bien. Dice, grafique media. Utiliza subgrupos de 5 cantidades de voltaje. Determine si la media está bajo control estadístico. Es mediciones de voltaje de una casa. Entonces vamos a tomar el mediciones de voltaje de una casa. Casa, voltajes. Vamos a crear una gráfica de medias. Vamos a estadística, gráfica de control, gráfica para subgrupos, capas para la media. Y vamos a crear los voltajes de casa. Y por subgrupos de cuánto. Dice de subgrupos de 5. Vamos a hacer subgrupos de 5 y le vamos a dar en aceptar. Ok, como vemos aquí tenemos la media, que podemos decir que nuestra media no es estadísticamente estable. Aquí dice, determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Determine si la media del proceso está bajo control estadístico. Como vemos, la media no está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque tenemos un límite de control inferior y un límite de control superior. Más sin embargo, tenemos dos valores atípicos, es decir, fuera de los límites de control. Entonces, no es nuestra media del proceso no está bajo control estadístico. Identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control estadístico, como el rechazo de una media estadísticamente estable. Bueno, desde la casa vamos a crear otra gráfica. Gráficas de control, media. Vamos a abrir un generador de volts. Estadística, gráficas de control, gráficas para subgrupos, para medias. Y vamos a ver dispositivos de subgrupos de 5. Ok, tenemos dos. Pues bien, para el dispositivo también la media no está estadísticamente controlado, no está bajo control estadístico. ¿Por qué decimos eso? Porque sigue un patrón ascendente, pero al final el patrón baja, dando como resultado un valor atípico. En la muestra 8, la media de la muestra está de 123.0.04, cuando el límite de control inferior como mínimo es 123.32, con una máxima de límite de control superior de 123.85 y la media es de 123.58. Entonces este proceso no está bajo control estadístico, pero en el generador de volts, ahí tenemos que nuestro proceso es estadísticamente estable. ¿Por qué? Porque, porque el patrón que sigue se maneja dentro de los límites de control. Podemos ver que sigue un patrón de abajo hacia arriba, luego dos puntos descienden, luego asciende uno, luego baja por abajo de la media y los tres bajan por abajo de la media.
con un patrón descendiente. Entonces aquí con este damos respuesta a el ejercicio número 18. Bien, vamos a pasar a las gráficas de control para atributos. Dice construcción de gráficas de control P. En los ejercicios 9 a 14 utiliza los datos de procesos para construir una gráfica de control P. En cada caso utilice los tres criterios para establecer una falta de control estadístico en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Dice gráficas de control para atributos. Dice gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Como ejemplo 1, a continuación se lista número de desfibriladores defectuosos en lotes de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Si no se identifica cuál de los tres criterios para establecer una falta de control se aplica. Bueno, vamos a abrir mi tab. Vamos a esperar que abra. Ya lo tengo abierto, por eso no quería abrir. Vamos a, dice, crear una gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál es. Construye una gráfica de control para la proporción P. Bueno, vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a dar en gráficas P. Estas gráficas P nos permiten monitorear la proporción de elementos defectuosos, es decir, nosotros utilizamos esta opción cuando cada elemento se clasifica en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa, como un tipo go no go, más o menos. Entonces vamos a hacer una gráfica, vamos a seleccionar defectos del ejemplo 9 para desfibriladores. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1. A considerar desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos. Dice, lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000.
Bien. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí lo que me hacía falta es escribir el tamaño del lote. Vamos a hacer una gráfica pi, que es lo que nos pide el ejercicio. Que hagamos una gráfica de proporción p para desfibriladores defectuosos y termine ese proceso está bajo control estadístico. Vamos a irnos a Minitab. Vamos a ir a estadística. Nos vamos a ir a gráficas de control, por atributos, y vamos a seleccionar gráfica P. Vamos a seleccionar los defectos, y en subgrupos vamos a seleccionar el tamaño del lote. Y nos vamos a ir a opciones de gráficas pi, nos vamos a ir a las pruebas y vamos a seleccionar todas las opciones. Vamos a aceptar y le damos en aceptar. Bien, aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos y vemos que, como nos dice el ejercicio, dice gráfica P para desfibriladores defectuosos, construir un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado. Con el ejemplo 1, a continuación selecciona el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, construye una gráfica de control para la proporción P desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Como vemos, nuestro proceso está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque las medias se mantiene dentro de los límites de control, tanto inferior como el superior. Como vemos, no hay ningún valor atípico. El proceso se mantiene con un patrón normal. Vemos que hay puntos abajo, puntos arriba. Entonces concluimos que este proceso para desfibriladores defectuosos está considera un proceso que incluye evaluación cuidadosa de desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1, cuando se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, construye una eficacia para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Como vemos, concluimos que está bajo control estadístico. Bien, ahora nos vamos al ejercicio 12. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. ¿Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable? Bueno, eso vamos a analizarlo. Vamos a irnos a Minitab y vamos a insertar columnas y vamos a poner lo que nos dice el ejercicio: 100.000 tamaño de lote. La voy a poner 12 y es de 1, 2, 3 de 100.000. Ahí está. Vamos a ahí tenemos. Ahora sí,
Vamos a irnos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y una gráfica P. Vamos a seleccionar víctima de crímenes, y en el tamaño del lote vamos a seleccionar el tamaño del lote 12, que son 100.000. Aquí vamos a seleccionar en pruebas, seleccionamos todo, ya está seleccionado, y le vamos a dar en aceptar. Dice, aquí nos dice que parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en el Departamento de Justicia y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok. Bueno, a pesar de que el índice de crímenes violentos en los primeros lotes que se hicieron estaban muy altos, según el criterio, dice el criterio 1. ¿Cómo vamos a saber? No, vamos al criterio, opciones de gráficas Pi, en pruebas, y nos dice criterio 1, punto K de desviación estándar desde la línea central, que están 3 desviaciones estándar por arriba de la línea central. Ok, entonces vemos que a pesar de que tiene marcas con colores rojos, el índice de víctima de estos crímenes muestra un comportamiento aceptable. ¿Por qué decimos eso? Porque viene desde menos, desde más, se mantiene dentro del índice de control, pero como estamos hablando de crímenes, el índice baja y se mantiene por abajo del límite de control inferior. Eso que quiere decir que el índice del comportamiento de los crímenes violentos, pues sí es aceptable. Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 14, y dice gráfica para el índice de nacimientos. En cada uno dice, en cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 10.000 personas. Son 20. Hay que tener 20. Así es, hay 20. Están 20. Hay 20. Ok. Y seleccionaron 10.000 personas y el número de nacimientos que generaron. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionaron 10.000 personas y se determinó el número de nacimientos que generaron. Los resultados se listan a continuación. ¿Cómo podía explicarse los resultados? Los valores se basan en los datos de US Department of Health and Human Services y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Ok. ¿Cómo podría explicarse los resultados? Bien, vamos a hacer una gráfica P para atributos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas P. Vamos a seleccionar el número de nacimientos, por ejemplo 14, y el tamaño del lote. Como son 10.000, vamos a seleccionar el tamaño del lote, fue el primero, que es igual de 10.000. Opciones de gráficas Pi. Para las pruebas seleccionamos todos, ya está, y le damos en aceptar. Ok, como vemos, dice que tenemos datos de proporción de criterio número 3 y de criterio número 2. ¿Cuáles son los problemas? Vamos a ver las opciones de P y pruebas. En la 3, 1, 2, 3, y los puntos K puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. 6.
mm, y 2. Cada punto es construido en el mismo lado de la línea central. Ok, aquí vemos que sube 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya marca lo que decía, que es más de 6 y 2, que no deben haber más de ¿cuántos consecutivos dijimos que era? El 2, 9. Vamos a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego marca 2. Entonces, como conclusión, este proceso no es estable, no está estadísticamente controlado. ¿Por qué? Porque a pesar de que los procesos se mantienen dentro de los límites de control, hay criterios que por las pruebas que se hicieron marcan que no está controlado este proceso. Pues bien, estos eran los ejercicios que teníamos que realizar. Estos son todos eh, para este video de regularización. Como dije, mi nombre es López González Hilario Maciel y muchas gracias.